El 12 de octubre de 2020, Florencia Gómez, de 35 años, salió de su casa en la localidad de San Jorge y nunca regresó. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado en un camino rural al sur de la ciudad y la autopsia determinó que había sido asesinada por asfixia mecánica y que presentaba signos compatibles con agresión sexual. Esta investigación se orientó hacia la figura de femicidio con un fuerte componente de violencia de género. Desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público de la Acusación manejó distintas hipótesis, entre ellas la participación de más de una persona. Sin embargo, durante todos estos años, se van a cumplir 6, no hubo detenidos ni imputados en esta causa. Se realizaron distintas medidas, pero no se logró identificar a los responsables. Ante la falta de avances en esta investigación, la familia, vecinos, organizaciones feministas, porque ella pertenecía a un espacio político y a una organización feminista, realizaron diversas medidas, movilizaciones, marchas y manifestaciones para exigir justicia. En este último tiempo, el gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa económica de 16 millones de pesos para quienes puedan aportar alguna información para esclarecer este crimen. Pero bueno, hasta el momento no había habido novedades. En esta última semana, en este último mes, lo que va del mes de junio, se conoció que a partir de un testimonio en la investigación se pudo identificar a un hombre de aproximadamente 30 años que ya se encontraba detenido por otra causa en la cárcel de Las Flores. Que sería uno de los presuntos coautores de este femicidio. Los investigadores en esta etapa de la investigación sostiene que actuó junto con otras personas, al menos una, cuya identidad aún no ha podido ser determinada. La Fiscalía, solicitó mantener detenido a este sospechoso mientras avanza el proceso judicial y se continúa recolectando pruebas para consolidar esta acusación y tratar de identificar si hubo alguna otra persona que haya participado en este hecho. Pero para conocer los pormenores de estas últimas novedades y todo el avance de la investigación en todo este tiempo, estamos en comunicación con Graciela Pacot, que es secretaria de Derechos Humanos del Comité Provincial del Partido Comunista de Santa Fe, es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es secretaria de Derechos Humanos de la CTA Provincial de los Trabajadores. Así que ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Graciela? Muy buenos días. Hola, bien, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Graciela, ¿qué nos podés contar para ponernos en contexto y para recordarle a la audiencia, porque este es un caso de 2020, han pasado ya muchos años y no ha tenido mucha repercusión mediática durante estos años? Sí, al inicio y ahora que se conoce esta novedad, pero ha pasado mucho tiempo y para poner en contexto a la audiencia, ¿qué nos podés contar de este hecho? Bueno, en primer término, agradecerte por esta oportunidad que nos permite difundir el tema del femicidio de Florencia Gómez. Bueno, nos sorprendió este principio de semana el fiscal de Pedro anunciando que había novedades sobre la causa. Y bueno, la querella, que es la querella familiar. Yo quiero aclarar que nosotros como Partido Comunista quisimos ser querellantes, pero no nos admitieron.
Bueno, nos sorprendió con que había novedades. Allí fuimos a una conferencia de prensa y el fiscal de Pedro comunica que hay un coautor detenido en la cárcel de Las Flores, y que por otra condena, ¿no? Es por amenazas y encubrimiento agravado y además por estupefacientes está detenido, Ujú. pero vence su pena el 10 de octubre. Entonces se estaría convocando una audiencia imputativa para este viernes, que no fue. Nos adelantó el fiscal que a lo mejor no le daban la sala, y si no sería para el lunes próximo. Ujú. Estamos realmente preocupados de que se nos dé ahora, en julio, los primeros días antes de la feria judicial, Claro. porque el detenido tendría como es una libertad anticipada para julio también. Ujú. Y bueno, esto nos complicaría porque podría entorpecer la búsqueda del otro coautor, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí estamos, quedamos en buenas relaciones. Ahora retomamos la relación con el fiscal y nos ofreció que ante cualquier novedad nos va a convocar como Partido Comunista. Bueno, eso hasta ahora, no sé Bien. qué otra. ¿Qué pasó durante todos estos años, Graciela, que no ha habido novedades? ¿Ha habido movimientos en la causa? ¿Se ha investigado algo? ¿Cómo llegaron a esta persona? No, realmente no hubo casi movimientos. Nosotros durante los casi 6 años nos hemos movilizado a la Fiscalía General, a la Fiscalía Regional, y tuvimos una entrevista el año pasado eh, con el fiscal regional, el doctor Necier, que se puso a disposición nuestra, del partido, ¿no? Del Partido Comunista, y allí, bueno, pero no tuvimos ninguna noticia. Ahora lo que sabemos también es que el fiscal de Pedro afirmó que las causas, que no se descarta que la relación del femicidio con las actividades políticas y feministas de Florencia. Florencia era una militante joven de San Jorge. Ay, perdonen, pero me No, emociona hablar de ella, por supuesto. que se dedicaba a defender a las víctimas de violencia de género Ujú. y estaba en plena actividad. Era un cuadro con muchas promesas, un cuadro político con muchas promesas de crecimiento. Y bueno, y así fue como algún este, eh, patriarcado, alguna Sí. exponente del patriarcado más rancio de esa zona se cobró su vida, ¿no? Algunos, pareciera que por lo menos son dos. Ajá. Graciela, ¿ustedes tienen, al margen de esto que me comentás ahora, tienen alguna Sí. sospecha de algo? ¿Ella había vivido alguna situación, alguna amenaza de algún tipo? Porque, a ver, nosotros pensamos en San Jorge. San Jorge es una ciudad pequeña, casi pueblo, diría, donde se conocen todos. Y bueno, llama la atención, ¿no? Que no sé, alguna sospecha de algún tipo, al margen de esto que me comentás, ¿no? De que sea por su actividad, que haya tenido algún altercado con alguien, que haya habido algún tipo de encono o por esta justamente la actividad que ella realizaba con algún personaje específico. Sí, nosotros sabemos que ella defendía, te decía, mujeres con violencia de género y además también de violencia hacia las hijas de las mujeres por parte de los progenitores. Así Ujú. que
estamos, sí, sabiendo que hay. Y bueno, y tenemos que decir que no sale por estos datos nuevos, no salen por la recompensa, sino por alguien que, bueno, se sintió con todo el deber moral de acercar información, alguien que ha visto o tiene datos muy precisos sobre esto. Así Ajá. que por eso nos pidió también el fiscal mucha cuidado Claro, con las informaciones, ¿no es cierto? Porque sí. estamos justamente en periodo de búsqueda de este malviviente, Claro, por decir, sí, sí. decir algo, ¿no? ¿Habría otra persona involucrada? Sí, ¿Una o más otro. o solo una? ¿Se sabe eso? Él habló de uno más, Ujú, pero bueno, podrían ser más de uno también, ¿no? ujú. Sí. Pero bueno, eh, esto de que también nos dijo que se descartaban cualquier sospecha sobre familiares o allegados. Eso también nos trae mucha tranquilidad Ujú. porque al principio había una sospecha infundada, totalmente infundada, de familiares o allegados, ¿no? Ah, Y eso no es así, sí, sino que viene de otro lado, claro. Generalmente en estos casos se investiga el entorno, ¿no? Lamentablemente sí, sí, es sí. así, pero bueno. ¿Puede existir la posibilidad de que sea un crimen por encargo? Sí, el fiscal lo dijo, estamos ante la presencia de un crimen por encargo. Ah, Por bueno, entonces hay eso, alguien poderoso atrás. sí, Estas dos nosotros personas no como Partido serían Comunista, serían los autores materiales, habría un autor intelectual claro, entonces. nosotros como partido siempre dijimos que eran los hijos del poder los que estaban mezclados con el asesinato de Florencia. Ujú, Así que eh, estábamos en lo cierto, ¿no? Eh, bueno, son gente de la zona, de San Jorge y las zonas próximas. Eso también él lo aclaró en la conferencia de prensa. ajá. Así que bueno, estamos a la espera de las novedades y siempre dispuestos a militar, como lo hizo siempre Florencia, a militar por su vida, el esclarecimiento de su crimen atroz, Ujú. y en la lucha siempre. Sí, Graciela, ¿qué nos podés Sí. contar perdón, de Florencia? ¿Cómo estaba conformada su familia? ¿Qué hacía ella? Sí, sí, te cuento. Florencia estaba en ese momento, estaba separada de Lichi. Lichi era un compañero también que era concejal San de Jorge. allí de San Jorge por el partido. Y ellos estaban separados, pero en buenas relaciones. Y Florencia tenía dos hijas de 5 y de 3 años, creo que tenía la Chiquitas. otra nenita. Y era habitual en ella salir a caminar los sábados, los fines de semana, hacer caminatas para mantener su actividad física, ¿no? Sí. Y quien cuidaba las nenas era Lichi Ujú. González. Y bueno, y en ese momento fue así, ella pasó con su auto, le dejó las nenas a Lichi y se fue a hacer sus carreras habituales. Y bueno, después pasaban tiempo y no había noticias y empezaron a preguntar por acá, por allá, y ya empezó la búsqueda y las denuncias y demás, ¿no? Ujú. Así fue como se nos fue la vida de Florencia. Sí. Bueno, ella habitualmente militaba en el Partido Comunista, ¿no? Sí, militaba en la Federación Juvenil Comunista, era muy joven. Ujú. Pero somos toda una organización, ¿no? Sí, sí. La misma organización. Así que
Bueno, esto nosotros, ¿por qué estamos dirigidos a esclarecer esto? Porque debemos hacerlo por Florencia y por todas las víctimas de la violencia patriarcal, por verdad, por justicia y por castigo a todas estas víctimas. Queremos cárcel común y efectiva, así como decimos por los 30.000, así decimos por Florencia también. Que se descubra quién fue y que la paguen con cárcel efectiva. Bien. Eh, Graciela, bueno, te agradezco mucho esta comunicación con Se Presume Culpable. No No. sé si te queda algo para agregar, para cerrar. No, nada más que decir que ni una menos, que vivas, libres, organizadas y con derechos nos queremos. Gracias, muchísimas gracias, Alejandra, por esta oportunidad. No, por favor, muchas gracias y esperemos, bueno, que se tomen las medidas del caso para que no haya un peligro de que esta causa no se pueda llevar adelante o que haya alguna acción para entorpecerla por parte de justamente esta persona que podría quedar en libertad si no se realiza esta audiencia, ¿no? Claro. Nosotros nos comprometemos a mantenerte informada, compañera. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, Estamos al en contrario. contacto. Hasta Gracias a otro vos. momento. Chao. Adiós. Bueno, allí escuchábamos a Graciela Pacot, ¿no? Secretaria de Derechos Humanos del Comité Provincial del Partido Comunista de Santa Fe, dando los últimos detalles sobre esta causa que estuvo paralizada durante casi 6 años. Sin ningún tipo de movimiento y bueno, una muerte que realmente fue en su momento muy, conmocionó mucho a la sociedad porque en un pueblo, en un lugar, en una ciudad, ¿no? San Jorge, pero pequeña, donde todos se conocen, donde, bueno, de un momento a otro un crimen tan atroz y de la forma, ¿no? En que fue hallada Florencia, bueno, realmente es muy difícil de atravesar para una sociedad tan pequeña como la de San Jorge. Para cualquiera, ¿no? Pero en un lugar tan pequeño se siente un poco más. Entonces, bueno, esto estamos a la espera de las últimas novedades, de lo que vaya ocurriendo. Recordar sobre todo que el gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa económica de 16 millones de pesos para quienes puedan aportar datos para esclarecer este crimen y quienes así lo puedan hacer tienen que comunicarse al 911 de forma anónima, lo pueden hacer también, o comunicarse a través del mail de la Fiscalía que es recompensas@mpa.santafe.gov con B corta.ar y allí dejar los datos que consideren necesarios con toda la garantía de preservar la identidad de quienes aporten algún dato para esclarecer este femicidio. Por otra parte, bueno, destacar, ¿no? Esto de que en estos casos lamentablemente siempre se empieza por el entorno familiar, por los allegados, por quienes están más cercanos a la víctima, pero bueno, afortunadamente aquí se ha aclarado todo y se ha podido descartar la participación de las personas allegadas a esta joven y finalmente, después de tantos años, llegar a identificar a una de estas personas que aparentemente tiene responsabilidad. Esperemos que se pueda también determinar la identidad del otro coautor de este hecho y que también se pueda determinar si existe un autor intelectual y que también obviamente llegue la justicia para esta persona.